Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en la tarde de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de las enfermedades reumáticas. El doctor Mauricio Cordero, especialista en reumatología, nos va a ampliar acerca del tema. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y a todos los que nos ven en el hogar o en los diferentes dispositivos móviles, invitarlos a que participen principalmente y pues esta va a ser una charla un poco general porque tenemos que abarcar un tema bastante amplio que pues tiene muchos detalles. Entonces, la intención es que aprovechemos como para empaparnos un poquito sobre información y aprovechar como para hacer preguntas y participar un poco con respecto a esto. Entonces, como les decía, la enfermedad reumática es una enfermedad muy amplia, tiene muchas manifestaciones. Por ende, lo que pretendo con esta pequeña revisión es que intentemos, desmitificar algunas cosas y tratar de hacerla un poquitito práctica en el sentido de que podamos sacar información que nos funcione para el día a día. Entonces, el tema que quiero que traemos son 10 datos importantes sobre las enfermedades reumáticas y al hablar de enfermedades reumáticas, pues sí tenemos que tomar en cuenta que son muchas de las condiciones que nos pueden afectar. Entonces, el primer mito que hay en relación a las enfermedades reumáticas es que son de gente grande, gente adulta o adulta mayor, y eso realmente es falso. La enfermedad reumática no tiene edad. Podemos tener adultos mayores que con cierta frecuencia tienen mucha manifestación a nivel de enfermedad articular. Sin embargo, la enfermedad reumática puede abarcar un gran porcentaje de personas e incluso presentar manifestaciones desde las niñas. Tenemos casos de niños o incluso adolescentes que desde los 13 o 14 años ya empiezan con síntomas de dolor articular a nivel de manos, a nivel de articulaciones, y eso va generando pues mucha manifestación. Obviamente, la gente que empieza a una edad muy temprana tiene mucho mayor chance de generar secuelas, porque se va a ir sumando en el tiempo mayor chance de que exista afectación de articulaciones. Y con eso también viene de la mano otra problemática que sería el hecho de que los pacientes muy jóvenes son renuentes a aceptar su enfermedad y son muy dados a que dejen el tratamiento de lado. Entonces, permite que existan reactivaciones de la enfermedad y con eso que haya lesiones de articulaciones. Por ende, tenemos que estar claros, la mayor cantidad de diagnósticos de enfermedad reumática se hace después de los 30 o 35 años, que es gente de igual manera bastante joven. Por ende, repito, es un mito que la enfermedad reumática es enfermedad de gente adulta o adulta mayor. Es una enfermedad o un grupo de patologías que pueden afectar todo grupo etario como tal. Otro detallito, no es solo la articulación. Muchas consideraciones es de que el reumatismo, como se conoce frecuentemente, tiende a afectar articulaciones únicamente. Y las enfermedades reumáticas realmente son muy amplias y prácticamente no hay una sola que afecte únicamente una articulación. Entonces, un ejemplo de una condición es, por ejemplo, la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, donde es muy frecuente ver manifestaciones a nivel de piel, que aquí en el dibujo estamos representando lo que llamamos eritema en alas de mariposa, muy frecuentemente incrementado por la exposición de sol. Encontramos que pueden existir úlceras a nivel de boca, lo que es paladar blando, a nivel de lengua, a nivel de encías o carrillos. También es muy frecuente que hayan manifestaciones a nivel de riñón, una manifestación muy severa donde podemos empezar a perder proteínas en orina o a tener microsangrados, sangrados que no son perceptibles a nuestros ojos, pero que implican daño de riñón. Y ese daño de riñón es importante determinarlo porque a futuro podría hacer que la persona genere una falla de riñón que incluso la lleve a tener necesidad de estar en un equipo de hemodiálisis para poder limpiar la sangre. Causas muy frecuentes de asociación cuando la enfermedad empieza es empezar a presentar anemia, una anemia que nadie entiende de dónde está apareciendo, que no se debe a que tengamos, por ejemplo,
déficit nutricional, ni tampoco a que tengamos sangrado, simplemente una anemia que es realmente producto de la misma enfermedad reumática que está actuando en diferentes mecanismos de inflamación. Entonces, vean que dentro de todas las consideraciones que he tomado, no he hablado prácticamente de articulaciones. Podemos tener pérdida de peso, fiebre, podemos tener dolores de cabeza, puede haber dolores a nivel de pulmón. Y eso es por ejemplificar una única condición que es el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, en otras condiciones, pues obviamente podemos encontrar muchas otras manifestaciones en diferentes tipos de enfermedades, las cuales van a variar en qué tanto, por ejemplo, afecta piel una enfermedad versus otra, qué tanto afecta articulaciones una enfermedad u otra, qué tanto afecta, por ejemplo, pulmón o sistema nervioso. Que eso van a ser como tal vez las diferencias entre un grupo y otro. Sin embargo, sí saber que las enfermedades como tal pueden generar ese tipo de manifestaciones. Otro detalle, es real que esto es el destino de todos los pacientes con algún tipo de enfermedad reumática. O sea, que a la edad de adulto mayor va a ser dependiente de sus actividades, va a necesitar a alguien apoyo y el hecho de que también exista de por medio una silla de ruedas, una andadera, un bastón, cosas por el estilo, pues es algo que hace considerar a la gente que su destino ya es fatal, que no hay cómo lidiar con eso. Pues realmente esto es mentira. Sí tenemos que ser claros que esto era el panorama que en años atrás estábamos acostumbrados a ver, que la mayoría de las consultas de pacientes con enfermedad reumática pues era una consulta de gente discapacitada, gente que necesitaba algún tipo de equipo de apoyo. Pues gracias al estudio, a la ciencia, al encontrar nuevos medicamentos, con el tiempo esto ha ido cambiando y realmente estos episodios donde encontramos gente con algún grado de discapacidad severa a nuestras fechas es realmente una batalla perdida. ¿De acuerdo? O sea, es lo que nosotros, los reumatólogos, trabajamos de que no ocurra. No siempre se ganan todas las batallas, sin embargo, en estos tiempos se pierden el 99, perdón, el 1% del total de batallas que se dan. O sea, en la mayoría de los casos, los pacientes tienen una muy buena evolución y tienen pues un beneficio de calidad de vida, de control de dolor, de mantener su funcionalidad. Muy frecuentemente es considerado que el paciente que tiene enfermedad reumática está, por ejemplo, destinado a pensionarse por invalidez. Ahora yo le digo a mis pacientes cuando por A o B razón consideran eso, eso para mí es realmente es triste porque es para lo cual se trabaja día a día, que eso nunca llegue a ocurrir. Y parte de eso es que en el pasado se consideraba, en el pasado realmente la capacidad terapéutica estaba muy limitada, pero a nuestras fechas tienen muchos medicamentos. Voy a lo mismo, hay mucha investigación, hay nuevos hallazgos, se han encontrado nuevas vías de inflamación que se pueden bloquear dentro de lo complicado que son las enfermedades reumáticas. Han existido hallazgos donde, por ejemplo, un fármaco es capaz de bloquear una proteína que es la encargada de inflamar esta parte de la articulación o que es capaz de tener esta célula que está generando desgaste en una articulación, por ejemplo. Y cada día hay nuevas formas para detener la enfermedad. O sea, conforme avanza el tiempo, cada vez hay más y más y más hallazgos que nos facilitan de una forma muy, muy, muy importante el detener esta condición, el mejorar la calidad de vida, el lograr que los pacientes entren en una situación que llevamos remisión, que básicamente es enfermedad dormida. Y al final de todo esto, esos tratamientos lo que nos permiten es hacer un manejo de la enfermedad reumática tal como se hace, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, pacientes que manejan presión alta, pero ellos se mantienen estables siempre y cuando tomen su tratamiento. En el momento en el que ellos lo detienen, pues nuevamente recurren a las cifras de presión alta. Pasa lo mismo con enfermedades reumáticas. Logramos mantener la enfermedad dormida, pero en el momento en el que suspendemos el tratamiento, nuevamente dispara todos este tipo de manifestaciones. Que sí es muy importante y que hay que enfatizar en cuanto a las enfermedades reumáticas, que todas necesitan un diagnóstico temprano y eso es el punto principal de ellas.
¿Por qué es esto? Porque, bueno, se ha visto que entre más rápido la persona tenga un diagnóstico, más rápido instaura un tratamiento adecuado. Este tratamiento adecuado va a ser muy dependiente de la enfermedad como tal, pero básicamente va a asegurar que con el tiempo, número uno, no progrese la enfermedad. Y al decir progresar es el desarrollo de secuelas o cicatrices en todos los órganos que pueden verse afectados. Por ejemplo, una enfermedad que con cierta frecuencia ataca este pulmón es una que se llama esclerosis sistémica. Esta enfermedad pues inicia de una forma lenta, pero siempre progresiva, a generar daño, inflamación de los pulmones, hasta el punto en el cual el intercambio de gases entre la vía respiratoria y la sangre se ve muy, muy limitado y muy disminuido. Entonces, si nosotros logramos encontrar de forma temprana que existe ese fenómeno de inflamación en el pulmón y lo bloqueamos, nos aseguramos que esa inflamación persistente no genere cicatriz y que a la postre no tengamos esos problemas de índole respiratorio ni tampoco de funcionalidad de la gente, lo cual es muy, muy importante. Otra enfermedad que es importante diagnosticar muy temprano, la artritis reumatoide. Resulta que los pacientes empiezan con datos de dolor, de rigidez, de malestar en algunas articulaciones. Los estudios han demostrado que si nosotros logramos encontrar esa enfermedad en una fase muy temprana, y dígase muy temprana, idealmente antes de los 2 meses de síntomas, podemos llevar a la enfermedad a estar en una condición de enfermedad dormida de una forma mucho más sencilla y rápida. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Que el paciente mejore su calidad de vida, que el paciente no tenga dolor, que el paciente no tenga que incapacitarse, perderse de opciones laborales, tener que pedir días libres porque no puede hacer sus labores, que no desarrolle cicatrices y que también con menor cantidad de tratamiento la enfermedad logre estar completamente dormida. Entonces, eso sí es muy, muy importante porque al final, el tiempo en el que la enfermedad se mantenga activa es el tiempo en el que el cuerpo va a estar generando daño. Y tal vez ese daño no lo vamos a resentir en los primeros días, sino que es un daño que se va a ver mucho más limitado cuando la persona vaya ganando años. No es lo mismo tener una articulación inflamada a los 40 que una articulación inflamada 20 años después de que inició. Es una situación completamente distinta. ¿Cómo logramos ese diagnóstico temprano? Lastimosamente, sí va de la mano de hacer una consulta temprana, porque incluso desde el propio gremio médico existe algún grado de retraso en el diagnóstico, por ejemplo, en consultas de medicina general, donde tal vez hay hallazgos que para una persona muy entrenada en la enfermedad sean sencillos, pero que son tal vez menospreciados o no evaluados de una forma adecuada. Hemos tenido muchísimos, y está escrito también en publicaciones, que hay enfermedades reumáticas que pueden diagnosticarse hasta con 10 años de atraso. 10 años es demasiado tiempo y lastimosamente eso va de la mano a tener una serie de secuelas o complicaciones. Entonces, tal vez es no tratar de justificar las manifestaciones que el cuerpo presenta de dolor o alguna cosa con alguna, qué sé yo, mala fuerza, alguna mala posición en el trabajo, sino asegurarse de que eso realmente sea así. Si yo estoy con un dolor de espalda, por ejemplo, que es uno de los síntomas de espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática que afecta a la columna, y es un dolor persistente, diario, recurrente, todos los días, y uno no le encuentra una explicación clara del por qué es que eso está ocurriendo, pues realmente hay que consultar, porque a la postre eso puede significar una enfermedad reumática activa y secuelas o complicaciones a largo plazo con respecto a esto. Entonces, vamos a lo mismo. Nuestro trabajo es trabajar, valga la redundancia, en prevenir secuelas. Y esto es un ejemplo de una enfermedad de mucho tiempo de evolución donde nunca se logró encontrar una situación de enfermedad. O una situación en la cual la enfermedad esté dormida. Esto, gracias a los nuevos hallazgos, a las nuevas invenciones, realmente es muchísimo menos frecuente. ¿Qué podemos notar en estas manos? Primero, existe luxación de la articulación, o sea, este huesito debería estar en contacto con este. Sin embargo,
él perdió su posición y se metió abajo. Eso hace que la fuerza que esta persona tenga en su mano sea mucho más limitada. Lo segundo es que tiene una desviación de las articulaciones hacia la región ulnar, o sea, hacia este lado del antebrazo. Eso es producto de una enfermedad erosiva y una enfermedad que ha generado mucha limitación. Entonces, esto se puede prevenir si uno hace un diagnóstico temprano y si uno logra de una u otra forma implementar un tratamiento eficaz, un tratamiento efectivo, que lastimosamente se debe mantener con el tiempo, pues sí se debe mantener con el tiempo, pero que si lo llegamos y lo logramos llevar de una forma adecuada, no va a generar ningún tipo de limitación como esta en un futuro, lo cual es muy importante. Y otro detalle que es importante a tomar en cuenta de todas las enfermedades reumáticas como tal es el riesgo de infarto. Y cuando digo infarto, es infarto a nivel cerebral, que es lo que llamamos el famoso derrame cerebral o infarto a nivel de corazón. ¿Por qué? Porque dentro de la forma como las arterias se tapan o se ocluyen por la grasa, hay un montón de mecanismos en los cuales la inflamación incrementa de forma importante la forma como esa grasa se acumula. Otra cosa que genera la inflamación es que el colesterol bueno, que es el que nos ayuda a prevenir que este proceso de acúmulo de grasa se dé en los vasos de sangre, se vuelve disfuncional. O sea, ese colesterol bueno no cumple su función de forma adecuada de ir recogiendo la grasa mala que llamamos, o el LDL, que se acumula a nivel de los vasos de sangre. Entonces, a mayor tiempo de inflamación, más chance que este acúmulo de grasa vaya incrementándose dentro del tamaño de los vasos, y si vemos el corte de la venita, llega un punto en que si el tamaño era bastante amplio, como en esta parte, llega siendo un espacio muy pequeño para que la sangre fluya de forma adecuada, hasta que existe un problema que es un daño en la placa que se llama accidente de placa, en el cual genera un sangrado, y aquí es donde se forma un coágulo que genera el problema de infarto. Entonces, esta es la principal causa por la cual nuestros pacientes fallecen, por un infarto o por un evento cerebrovascular tipo derrame, producido todo por una historia prolongada de inflamación que genera la acumulación de esta grasa a nivel de las arterias en lugares específicos. Entonces, eso es importante irlo trabajando. Ahora, ¿cómo intentar reconocer enfermedades reumáticas? Las enfermedades reumáticas por general eh, producen un mecanismo de dolor que se llama un dolor inflamatorio. Es un dolor que se diferencia de los dolores normales, dado que son ocasionados principalmente cuando la persona hace reposo. Entonces, no es normal que si estamos en una situación tranquila en la cual no estemos haciendo actividad, más bien ese descansar incremente los dolores. Entonces, con mucha frecuencia los pacientes empiezan con sintomatología en las madrugadas o en las mañanas, al momento en el que se despiertan. Conforme avanza el día, la actividad del cuerpo hace que el dolor empiece a disminuir hasta que se mejora o se elimina, incluso en algunos casos, para luego volverse a presentar en los momentos en los que la persona hace reposo. Entonces, ¿qué características tiene este dolor? Es necio, o sea, no se quita. Aparece un día, el siguiente nuevamente, el siguiente persiste, y ahí está, y puede pasar mucho tiempo donde una y otra vez. Puede afectar diferentes zonas, puede afectar manos, puede afectar rodillas, puede afectar la columna, dependiendo esto del tipo de enfermedad que se esté evaluando. Siempre mejora con ejercicio, con actividad física. O sea, la gente prefiere estar haciendo que estar quedito, porque eso genera mucha limitación y mucho malestar. Y pues es una indicación importante para que un médico especializado en dolor de este tipo o dolor reumático los evalúe. Otro detalle importante para intentar reconocer es la rigidez. La rigidez se puede ver en muchos lados, pero les traigo un ejemplo en video para que ustedes puedan ver lo que consiste una rigidez en la mañana. Entonces,
Entonces, eso es un dolor que es sumamente importante de evaluar, y lo principal que podemos ver en este video es que la persona tiene disfuncionalidad, o sea, a la hora que ella intenta cerrar la mano de forma completa no lo logra hacer. Eso hace que sea muchísimo más delicado procesos sencillos como por ejemplo cepillarse los dientes, tomar café, servirse fresco, cosas por el estilo. Entonces son dos síntomas que son tal vez los más prevalentes de muchas enfermedades reumáticas por los cuales la persona debería consultar. En la imagen previa también evaluamos una espalda, una columna. El dolor inflamatorio y la sensación de rigidez también puede afectar todo lo que llamamos el esqueleto axial o el esqueleto de cuello, espalda alta o espalda baja. Son otros de los síntomas que son importantes de tener claros. Entonces, parte de eso lleva a que la persona busque la solución de manejo de dolor. Y ahí viene el tema de la automedicación, esa búsqueda de una solución rápida en la cual la molestia se mejore. ¿Qué nos lleva esto a tener claros? Retrasa el diagnóstico. Es muy frecuente que las personas consulten a una farmacia y que digan que tienen dolor y les mediquen dos tipos de fármacos. Unos son antiinflamatorios esteroideos, como por ejemplo la famosa dexametasona, o también antiinflamatorios no esteroideos, como otra opción muy frecuente que es el diclofenaco en diferentes presentaciones. Eso pues es como agarrar una casa que esté por dentro muy dañada, pero pintarla por fuera. Hace pensar que la cosa está mejor, sin embargo, a lo interno hay un proceso de enfermedad que no se va a detener y que esos medicamentos no van a detener de la forma adecuada. Entonces, es algo que hay que intentar no hacer. La otra es que esos medicamentos pueden tener efectos secundarios severos. Los antiinflamatorios que se usan con mucha frecuencia para dolor son muy capaces de generar daño a nivel del estómago. Y ese daño se traduce en úlceras gástricas. Esas úlceras pueden ser peligrosas porque incluso pacientes que se han medicado y medicado insistentemente sin buscar atención han presentado al hospital como su primera manifestación un sangrado digestivo. Empiezan a vomitar sangre, empiezan a defecar heces de color negro muy marcado y de muy mal olor, lo cual implica que han estado perdiendo sangre de forma importante y ponen en riesgo su vida. Entonces es un tema que hay que intentar prevenir. Son 10 puntos muy importantes. Ahora, sobre recomendaciones. Para prevención de enfermedades reumáticas realmente hay pocas cosas. Tienen algún componente en el cual la genética e infecciones virales influyen de una forma importante en el desarrollo. Por ende, hay ciertas cosas que no nos podemos quitar de encima. Lo que sí está claro es que la enfermedad reumática va a mejorar mucho o va a tender a aparecer de una menor forma en gente que tiene una adecuada alimentación, en gente que tiene una adecuada actividad física, que eso conlleva a no tener excesos de peso, que tiene una adecuada hidratación y que tiene un seguimiento médico oportuno y recurrente, o sea, que no nos dejamos y con cierta frecuencia estamos chequeando. Dentro de todas las cosas que se ha logrado demostrar que previene enfermedad reumática, las dos que se han encontrado con mayor importancia son, bueno, las tres. Número uno, no exponerse al sol en horas fuertes sin equipo de protección. Equipo de protección, dígase, gorra, bloqueador solar, una camisa de manga larga. Número dos, fumado. Sí se ha encontrado que el cigarro es capaz de desencadenar fenómenos de tipo autoinmune de forma mucho más importante. Entonces, la gente que fuma tiene 4 veces más chance de desarrollar, por ejemplo, artritis reumatoide. La gente que deja de hacerlo nunca llega a ser cero, se disminuye a la mitad, versus la gente que no lo hace. Entonces, es importante definitivamente evitar eso. Y la tercera es tener mucha salud de la boca. De la gente que se descuida y desarrolla caries dentales, con mucha frecuencia son predispuestos a desarrollar infecciones a ese nivel que conllevan ciertas bacterias que incrementan el chance de desarrollar enfermedad reumática. Por ende, es importante trabajar desde ese punto de vista. Es mucha información, son muchas enfermedades las que se podrían discutir, pero grosso modo, lo más importante de toda esta previsión es saber
que el tratamiento oportuno de una condición, intentar reconocerlo de forma temprana, es lo que principalmente puede llevarnos a cambiar el pronóstico a largo tiempo de estas enfermedades y que esto no nos genere secuelas a futuro. Entonces, si alguien tuviese algún tipo de pregunta, sería un gusto poderlo discutir para tal vez Iniciar con el tema. aclararles. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Efectivamente, vamos a dar inicio con el periodo de preguntas. La primera consulta es la siguiente, doctor. Dice, tengo psoriasis. ¿Es cierto que con el tiempo puedo desarrollar daño articular? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Más o menos 1 de cada 4 personas con psoriasis pueden desarrollar artritis por psoriasis. No es una regla, sin embargo el chance es alto, es un 25% de opciones de desarrollar esa complicación. Para no desarrollarlo, realmente no hay nada que usted pueda hacer para evitar. Lo que sí es importante es que usted tenga el seguimiento por parte del dermatólogo y que si usted por A o por B inicia con un dolor, que ya hablamos de tipo inflamatorio, que usted atienda a la prontitud posible para que lo evaluemos y ver si hay una asociación entre su psoriasis y una enfermedad articular. Pero más que todo es eso, es 1 de cada 4 pacientes con psoriasis que pueden desarrollar artritis. No es una regla, no todos los pacientes con artritis van a desarrollar enfermedad, con psoriasis van a desarrollar enfermedad tipo artritis. Ok, perfecto. Esta persona nos hace 2 preguntas. La primera, en mi familia hay herencia de artritis. Tengo 32 años. ¿Estoy en riesgo de tener artritis? La gente que tiene familia con enfermedad reumática sí tiene un riesgo más incrementado de desarrollar enfermedad tipo artritis. Sin embargo, no es tampoco la regla. ¿Qué haría yo para disminuir ese riesgo? Obviamente, evitar los factores que se han encontrado a la fecha que incrementan ese chance, que sería evitar el fumado, evitar las caries dentales y evitar también la obesidad o sobrepeso, principalmente pensando en que si por A o por B la genética predispone a que usted desarrolle la enfermedad, que no la encuentre en una situación en la cual sus articulaciones son más vulnerables a sufrir complicaciones. Pero es un incremento un poco más marcado versus el resto de la población de desarrollar una enfermedad tipo artritis. Doctor, también nos pregunta, los medicamentos para la artritis son bastante fuertes. ¿Hay opciones naturales que puedan ser eficaces para tratar esta enfermedad? Lastimosamente, a la fecha, no hay ningún tipo de medicación natural que haya demostrado ser eficaz para tratarlas. Nosotros sí consideramos que eso puede, en parte importante, retrasar el diagnóstico, ¿verdad? Dado que el paciente prueba y no funciona y prueba otro y no funciona y prueba otro. Y también no las incentivamos cuando ya tenemos un diagnóstico por el hecho de que hay efectos adversos que no se han logrado describir, aunque sean cosas naturales, tienen un metabolismo dentro del cuerpo y sí realmente hay influencias sobre alimentos que incluso pueden afectar medicinas, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo es la warfarina, que cuando las personas no hacen caso con la dieta y consumen alimentos verdes, eso interacciona con el mecanismo de acción del medicamento. Entonces, eso a manera de ejemplo, en las enfermedades reumáticas no hay ningún estudio, por ende nosotros no incentivamos a que usemos cosas naturales como un ayudante en el tratamiento y menos como tratamiento único. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿las enfermedades reumáticas producen alguna afectación en las funciones cognitivas? Y de ser así, ¿cuáles áreas? De las enfermedades que más tienen asociación en la capacidad desde el punto de vista de pensamiento es el lupus eritematoso sistémico, en la cual hay una descripción de síntomas de hace muchos años que lo describen como la neblina lúpica y básicamente lo que los pacientes describen es como una incapacidad de retención en un corto plazo de algunas cosas. Por poner un ejemplo, una persona que va hacia una sala a buscar X cuestión y cuando llega a la sala, pues se le olvida qué era lo que venía a hacer y se siente, digamos, tal vez frustrado porque eso le genera algún tipo de disfunción. Hay manifestaciones más severas a nivel cognitivo en otras enfermedades,
Tal vez especificarlo sea un poquito complicado porque hay muchas condiciones, pero definitivamente sí hay deterioros desde el punto de vista cognitivo que pueden asociarse a las enfermedades reumáticas. Y parte de eso es lo que hablamos, de que son muchas las zonas donde podemos encontrar manifestaciones de este tipo y el sistema nervioso es una de ellas. Ok, de acuerdo, doctor. Vamos a realizar la última consulta que dice, ¿los niveles de ácido úrico altos en sangre podrían desarrollar gota? ¿Los niveles de qué, perdón? De ácido úrico en sangre. Ácido úrico. Niveles altos. Hay una asociación directa de niveles de ácido úrico elevados y el desarrollo de gota, definitivamente. El ácido úrico tiene que ver mucho con un tema de alimentación y también tiene que ver un tema de cómo el cuerpo lo metaboliza y lo elimina. Entonces, las personas que tienen niveles de ácido úrico en sangre elevados no necesariamente van a desarrollar gota, sin embargo, sí están más predispuestos. Hay una cuestión que se llama hiperuricemia o niveles de ácido úrico altos en sangre asintomática, o sea que la persona nunca ha desarrollado algún tipo de manifestación de artritis. Sin embargo, esa persona en un momento especial podría desarrollar gota, por ejemplo, una situación en la que esté mal hidratado, en que haya tenido un consumo alto de algún tipo de alimento, como por ejemplo lo que son las vísceras, ¿verdad? Como por ejemplo hígado, por ejemplo intestino, que tienen una alta concentración de purinas que pueden desarrollar o predisponer a que la persona desarrolle un evento de gota. Pero el ácido úrico específicamente es de los principales mediciones que hacemos en el seguimiento de pacientes con gota, pues a mayor niveles de ácido úrico, más chance que la persona desarrolle crisis de gota o artritis gotosa. Ok, doctor, tenemos otra pregunta por acá. Dice, tengo espondilitis anquilosante, tengo alergia a los aires, parece, y no me han funcionado AINES. los tratamientos, AINES, y no me han funcionado los tratamientos biológicos. ¿Qué opciones tengo para tratar mi enfermedad? Sí, los tratamientos biológicos, bueno, son de las medidas más importantes para el manejo de espondilitis anquilosante, que es alérgica a antiinflamatorios. Sobre ellos hay muchas opciones e incluso hay nuevas opciones que han ido apareciendo. Cuando hay refractariedad al tratamiento, lo más importante es asegurarse de que la manifestación de dolor que tenga la persona sea secundaria a que la enfermedad esté activa o que sea que la enfermedad haya generado secuelas, puesto que si hay secuelas, hay que saber que los dolores podrían no desaparecer completamente. Entonces, ahí sí involucraría un trabajo un poquito más delicado sobre definir si el antiinflamatorio está generando un efecto positivo o no, si el biológico está logrando llevar a la enfermedad a remisión o si hay una enfermedad de tipo secuela. Pero opciones de terapia biológica no hay una, hay varias opciones que se pueden utilizar para intentar mejorar las condiciones del paciente. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro espacio de preguntas. Tal vez unas recomendaciones finales para concluir con la charla. De las recomendaciones que hablábamos, tal vez las discutimos ahí durante la charla, es básicamente ante sintomatología dudosa, consultar y consultar rápido para prevención de secuelas y también llegar a un diagnóstico claro. Número 2, tener estilos de vida saludable para evitar el desarrollo de algunas condiciones específicas que se han demostrado, insistir en el tema del cigarro, insistir en el tema caries. Y la tercera sería no automedicarse para no retrasar diagnóstico, para no tener efectos adversos que puedan poner en peligro la vida de la persona que está sufriendo la enfermedad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron la tarde de hoy. Él es el doctor Mauricio Cordero Alfaro, especialista en reumatología. Les recordamos que si ustedes gustan hacer una cita con él, pueden contactarse al 2522-1000. Les agradecemos de nuevo su presencia. Doctor, a usted también, muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto, un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.